El béisbol es una pasión que viven millones de latinos, un signo de identidad que une a multitudes. Es una emoción única que se experimenta a través de los gestos, las voces, los colores que el béisbol ha legado. Es la religión de la tribu latina. Una unión entre países. Súper, es algo grandioso porque lo gozamos, lo vivimos, lo bailamos. El placer de la vida. Eso es algo que está en la sangre. Uno no puede expresarse lo que uno siente. Yo salí de la pobreza por el béisbol. Es un sueño. Que tienen tanto el béisbol con la familia latina como la familia latina con el béisbol. Ese es un virus que anda de norte a sur y de este a oeste en nuestro país. Quizás alguien lo pueda describir porque porque yo ese virus lo tengo todavía. En 1865, Cuba era una importante colonia española que mantenía un fluido comercio con las Luisianas y el sur de Estados Unidos. Los marineros norteamericanos, en sus frecuentes viajes a la isla, enseñaron a los cubanos a jugar béisbol. Este pasatiempo, con tantas reglas y tan complicados implementos, muy pronto se convirtió en un símbolo de rebeldía contra la tradición cultural de la colonia. Donde se celebraban corridas de toros, se trazó un diamante con 4 bases por las que se movían los jugadores. Algunos cronistas de la época reflejaron cómo el pueblo cubano comenzó a apropiarse del vocabulario del béisbol al tiempo que perdía el aprecio por la tauromaquia, considerada salvaje por muchos criollos. Palabras como strike, foul, center field, double play y home run fueron cada vez más comunes y populares. Las autoridades españolas, pese a sus muchos intentos de prohibir a través de decretos oficiales, no pudieron impedir que el béisbol llegara a ser una pasión popular. Así, en 1871, el cubano Esteban Bellán se convierte en el primer latino en debutar con los Troy Haymakers, un equipo de la Asociación Nacional de Jugadores Profesionales de Béisbol de los Estados Unidos. 4 años más tarde, esta asociación desaparece y no es hasta 1902 que el colombiano Luis Castro firma con los Atléticos de Filadelfia, uno de los equipos de las recién creadas Grandes Ligas del béisbol. Posteriormente entraron Armando Marsans y Rafael Almeida. Porque antes, vamos a suponer, la época de Baby Ruth, la época de Ty Cobb, eran blancos solamente. Los peloteros de raza blanca sí subieron a Grandes Ligas. Como por ejemplo Adolfo Luque, un gran pitcher cubano. Fue el primer latino en que ganó un liderato en Grandes Ligas jugando con el equipo de Cincinnati. Mi papá hablaba mucho de él y todavía en Cincinnati lo recuerdan, así que Adolfo Luque fue un gran jugador, abrió muchas puertas para los peloteros cubanos y sobre todo latinos en Grandes Ligas. A finales de 1900, ya el béisbol profesional en Cuba estaba semi-organizado. Los peloteros ganaban muy poco dinero, no importa que tú estuvieras en Grandes Ligas. Entonces, cuando se acababa la temporada, como aquí en los Estados Unidos, en el invierno no se puede jugar, con excepción de la Florida o California, y todos los juegos se jugaban en el norte y en el centro del país, los jugadores hacían una selección y se iban a jugar a Cuba. Y ese impacto que tuvieron esos cubanos fue importante en el desarrollo del pelotero latinoamericano y caribeño. Cuba enviaba 2 escuadras de jugadores negros hacia los Estados Unidos a jugar en la famosa Liga de Color. La Liga de Color en Estados Unidos era una superliga. Era tan buena como la pelota de Grandes Ligas. Se quedaron leyendas como por ejemplo Martín Diego, que dicen que es el mejor pelotero que jamás haya nacido. ¿Por qué? Jugaba todas las bases y las jugaba bien. Inclusive pitcher, fue un gran lanzador. Y está en muchos salones de la fama. Martín Diego está en Cooperstown sin haber jugado en las Grandes Ligas. ¿Por qué? Por todas esas actuaciones que tuvo. En esa época no había salarios
sino que los peloteros ganaban por las entradas. Entonces, un equipo iban con 12 y 13 jugadores y enfrentaban temporadas de 50 y pico, 60 y pico de juegos. Eran polifacéticos, jugaban más de una posición, eran pitchers, jugaban primera, jugaban segunda. Y eso ayudó también a la leyenda de Martín Díaz de que podía jugar todas las posiciones del béisbol. Por la barrera del color, pues se impedía, por supuesto, la entrada a todas esas estrellas latinas, pero ya la gente sabía que se jugaba la mejor pelota, muchas veces en América Latina. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchas expresiones culturales latinas se pusieron de moda entre los norteamericanos. El mambo compartía los salones de baile con el jazz y el rock and roll. En ese momento todavía no existía una gran presencia de latinos en los equipos de grandes ligas y todos los que habían jugado en años anteriores eran de raza blanca. Pero en 1947, los Dodgers de Los Ángeles contrataron a Jackie Robinson, rompiendo una barrera racial que había sido impuesta desde los orígenes mismos del béisbol organizado. Cuando nosotros hablamos de pelota en América Latina, hay que ver primeramente el papel importante que jugó Jackie Robinson en Montreal, decisivamente en 46. Jackie Robinson comenzó a jugar pelota profesional organizado, vinculado con las grandes ligas, con los Dodgers de Brooklyn, y su equipo de AAA eran los Reales de Montreal. Para mí es un gran orgullo llevar el nombre por Jackie Robinson, quien abrió la puerta no solamente a los dominicanos, sino los mismos afroamericanos, o sea, al mundo entero. Yo creo, gracias a este éxito que tenía en Montreal, jugando con otros jugadores profesionales de AAA, él sabía que puede jugar en las grandes ligas el próximo año con Dodgers. Y allá ellos ganaron la Serie Mundial en los años 50. Yo creo que Canadá jugó un papel importante para que todos los latinos han tenido el chance para jugar en las grandes ligas, porque nosotros apoyamos mucho la persona de Jackie Robinson. Las estrellas latinas que hasta ese momento solo habían podido jugar en la Liga de Color comenzaron a ser contratadas por equipos de la Americana y la Nacional. En esa época brilló Orestes Miñoso, pelotero cubano, firmado por Cleveland en 1939, único en la historia de las grandes ligas por haber jugado durante 5 décadas. Clemente lo admiraba mucho, yo lo admiraba mucho. Y entonces él es el verdadero precursor, el verdadero pionero entre los negros latinos. Y fue también la primera estrella de latina negra en las grandes ligas. En mi caso, yo quería ser pelotero como Minnie Miñoso, porque era una estrella. Fue el primer pelotero latinoamericano que fue estrella en grandes ligas. Y él me motivó a mí, como motivó a muchos latinos. Yo jugué contra Miñoso. Cuando él entró a jugar a la cuarta década. Él jugó en contra mía, yo también en Toronto cuando eso. Cuando Miñoso batea verdad, la bola baila el cha-cha-cha. Cuando Miñoso batea verdad, la bola baila el cha-cha-cha. Bueno, yo me crié en el béisbol. Mi padre fue pelotero y buen pelotero. Y desde que yo tengo uso de razón, yo quise ser pelotero como mi padre. En este sitio, lo primero es que nosotros nacimos en una casa donde no todas las habitaciones tenían piso de cemento. Mi mamá era comadrona profesional y ella quería que yo fuese médico. Mi papá le gustaba el boxeo porque todos mis tíos y él boxeaban y quería que yo fuese boxeador. Mi mamá no quería, le dijo que su hijo no iba a aguantar golpes. Pero el béisbol no se jugaba. Papá nunca sabía nada de béisbol y mamá era hija de un español, imagínense. Y yo buscaba el guante y la bola de mi papá en el bulto y me ponía a jugar pelota. O sea, yo sentí una afición por el béisbol increíble. Para mí los peloteros eran y son gente muy especial en mi vida. Yo nací en el año 42 y allá en el central, en una central azucarera allá en Camagüey. Siempre estuve jugando béisbol, o sea, desde que empecé a correr y a poder agarrar un bate y una pelota, pues, jugando béisbol todo el tiempo.
a donde yo me crié en el Ingenio Consuelo, siempre fue un sitio a donde los muchachos podían ir al play a diario a practicar el deporte. Pero nunca se jugaba 9 contra 9, era 4 contra 4, 5 contra 6, hasta que por fin se hicieron un terrenito de béisbol por acá donde jugábamos 9 contra 9. Los muchachos hacían sus bates, los muchachos hacían sus trochas. Quiere decir que la infancia mía o cuando yo era pequeño o joven, jugábamos mucho béisbol. Nosotros no teníamos acceso mucho a béisbol de Grandes Ligas. En esa época se oían más los juegos por radio. Y con mi papá, que era muy fanático del béisbol, oía todos los juegos todas las noches, sobre todo de la Liga Invernal Cubana. Bueno, para aquel entonces, cuando aquí no había televisión, y fíjate, yo me conformaba con ser un pelotero profesional. Transcurrían los años 50, una época marcada por el predominio de los Yankees de Nueva York, ganadores de 6 de las 10 series celebradas en esta década. Entretanto, los latinos iban haciendo cada vez más notable su presencia en las grandes ligas. Además de Cuba, países como Venezuela, México, Panamá y Puerto Rico ya tenían sus ídolos que con cada jugada iban haciendo historia. ¿Por qué no venían de República Dominicana sabiendo nosotros que habían buenos peloteros? Y ya se había abierto la puerta para los peloteros de color en los Estados Unidos a partir de que firmaron a Jackie Robinson. Porque el señor Rafael Leonidas Trujillo Molina tenía la puerta cerrada. A la llegada de Trujillo al poder en 1930, el béisbol profesional dominicano tenía la misma estructura que mantiene hoy. 2 equipos en Santo Domingo, Tigres del Licey y Leones del Escogido, uno en San Pedro de Macorís, La Romana y Santiago. Pese a no ser precisamente un aficionado, Trujillo tenía muy claro que era una distracción cada vez más importante para los dominicanos y empleó este deporte como una poderosa herramienta para sus fines reeleccionistas. En 1936, las Estrellas Orientales de San Pedro de Macorís derrotaron al Licey en el Campeonato Nacional, lo que originó la fusión de los 2 equipos de la capital bajo el nombre de Dragones de Ciudad Trujillo. Ganar el campeonato posterior se convirtió en una obsesión para el dictador dominicano. La enorme suma de dinero utilizado para financiar la siguiente temporada llevó a la bancarrota a los otros equipos, poniendo fin al béisbol profesional en República Dominicana durante 14 años, hasta que en 1951 se reanudó como una liga de invierno. Hay una serie de momentos históricos, ¿verdad?, que marcan la pelota. En 1956, Osvaldo Virgil firmó un contrato con los Gigantes de Nueva York, pasando a ser el primer dominicano en llegar a grandes ligas. Este suceso constituyó el primer paso de un predominio que comenzó muchos años después, en la década del 90, cuando la ciudad de Chicago celebraría a ritmo de merengue cada jonrón de Sammy Sosa. A mí se me dio la oportunidad y yo lo aproveché. En el año 1956, que fue al final de la temporada, me fue muy bien. Pero el próximo año, después que la temporada comenzó, tuve un poquito de dificultades ajustándome a la pelota de Grandes Ligas. En 1956 yo arribo a Estados Unidos sin saber inglés, sin saber los problemas del racismo que había allí. Porque nosotros los Rajalos somos hijos de una mamá blanca y de un hombre negro de esta zona. Yo originalmente era tercera base y luego para mantenerme en la Grandes Ligas tuve que utilizar otras bases, primera, segunda, tercera, centrofield, right field, left field, hasta receptor. Pero cuando llegué allá me tropecé con que allá no había mamá blanca y papá negro que vivían juntos. O sea, para mí eso fue un choque bastante fuerte, porque yo, modestia aparte, yo era un estudiante universitario, dominicano, pero universitario. Fui a Estados Unidos, fue un tryout, fue bien duro, el racismo, y que si no es por Parín Zorrilla, yo no estuviera sentado aquí en estos momentos.
porque varias veces yo quería venirme para acá, para mi casa. En el 1962 yo llegué a Charleston, West Virginia, y en verdad en esos tiempos no nos trataban muy bien a nosotros, a las personas de color. Y latinos también, no nada más tenía que ser de color. Entonces, pues uno pasó mucho trabajo. Los Bravos de Milwaukee me dio $2,000 pesos. $2,000 en esa época, en el 59. Lo filmé y se lo entregué a mi mamá. Firmar fue fácil, ¿no? Porque estaba todavía en Cuba, pero cuando llegué a los Estados Unidos al entrenamiento era diferente, otro idioma que yo no conocía. ¿Qué yo sabía de racismo? Llego a Waycross, Georgia, lo lleva como a 30 kilómetros fuera de la ciudad. Un frío que manda madre. Oh, fresco, Dios mío. Yo no. Pero señor, ustedes son un abusador. ¿Cómo ustedes me pueden traer aquí? Señores, los primeros 25 turnos me ponché. Me mandaron solo en un autobús para la Florida. Eso fue una increíble experiencia. A mí para 3 días me dieron $12 para 3 días para comer por el camino. Y cuando llegué a Cocoa, que así se llama, en la ciudad donde comencé a jugar de verdad, que ahí ya no había ese racismo, yo llegué con los mismos $12. En 3 días no comí, mire, manicito y cosas que me daban algunos negros que íbamos sentados detrás en el autobús. En ese tiempo no me importaba lo bueno que tú eras, sino de dónde tú venías, qué color tú eras. Esos jugadores de antes, yo diría que ellos eran 10 veces mejor que lo que somos nosotros hoy. A mí me decían, ¿cómo es posible que tú quieres $50,000 cuando en Puerto Rico, si tú no juegas béisbol, tú vas a cortar caña? Tú tienes razón, yo voy a cortar caña, que yo soy pelotero. Pero siempre y todavía ellos se menosprecian porque uno es del Caribe. Yo hoy en día me pregunto cómo es que ellos lo hacían. Porque, por ejemplo, yo hablo mucho con Louis Tiant, una leyenda de los Boston Red Sox de Cuba. Ese es como mi papá. Y cuando él me dice a mí que ellos tenían que, iban como equipo a un restaurante a comer, ellos tenían que quedarse en la guagua o tenían que llevar la comida por atrás del restaurante, no podían entrar como los demás jugadores. Fuimos a la ciudad de Pittsburgh con nuestro mejor traje y nos pusimos en una filita para entrar a un restaurante en el centro de la ciudad de Pittsburgh. Y cuando tocó el turno para nosotros dos entrar, vino un recibidor de eso y dijo, ¿qué ustedes buscan aquí? Y Orlando Cepeda dijo, nosotros venimos a comer. Nosotros venimos a comer aquí. Y él dijo, nosotros no les servimos a ustedes, nosotros les podemos dar trabajo aquí a ustedes si quieren. Eso es algo que yo no sé cómo explicármelo. En mi cabeza yo me pongo una foto de eso y yo personalmente no creo que yo hubiese tenido la paciencia o la motivación para seguir compitiendo con eso, cuando a la vez tengo que también competir con lo que está pasando en el terreno. Amparado por años de tradición, el racismo fue un contrario permanente para los pioneros latinos de Grandes Ligas, quienes tuvieron que crecerse y aprender a enfrentar a más de un rival en cada juego. De ahí que sus historias, sus experiencias, sus sentimientos deberían permanecer en la memoria de las nuevas generaciones. Yo lo veo a ellos como superhéroes, porque ellos nos han salvado a nosotros, a nuestra familia. Una vez, en el año de 1963. Eso fue en Arizona, el entrenamiento, que habían como 10 latinos. Estaban Felipe, Mateo, estaba Mota, estaba Julio Navarro, estaba Danilo Rivas, estaba Ricardo Joseph. Parece que algún jugador o algunos jugadores norteamericanos fueron donde el manager nuestro y le dijeron, mira aquí lo que se está hablando mucho español y molesta. Llegamos a Crojado el primer día de sprint training, había un sign que decía, hablar inglés por favor. Y yo miré eso y empezamos la práctica. Entonces el manager con cierto temor nos llamó
y dijo, yo no quiero que usted hable en español en el clubhouse. Y ahí salió Orlando Cepeda primero. Es imposible, porque yo soy puertorriqueño, nosotros hablamos español y sería un insulto para mi raza de puertorriqueño hablar inglés. Eso no puede ser. Entonces yo salí segundo y le dije, mire, yo tengo 2 hermanos aquí. Yo le voy a hablar inglés a los hermanos míos. Y ahí se derrumbó todo. Yo creo que esos peloteros se encargaron de como quien dice, limpiar el camino para que nosotros pudiéramos andar y encontrar una vereda por donde entrar. Una noche yo venía con el cuñado mío Carlos, pero en eso había matado 2 blancos policías en el barrio de Los Negros. Esa misma noche saliendo, bajando Peachtree Avenue, 2 policías vestidos de civil. Y cuando llego a un light stop, unas luces, se pusieron rojo, este carro viene y se pega del mío. Y es lo que le ha dicho a uno que está vestido de militar. Estos son los negros que andan matando a los policías. Digo yo, ¿qué? Me tumbaron entre los 3 y con el slapjack que ellos tienen, me dieron. Y yo sentía los golpes, pero no decía nada porque yo estaba incómodo. ¿Por qué me están dando por mi color? Y un detective que llegó, me metió, tú sabes cómo son ellos de bruto, metió su rodilla ahí en mi estómago ahí. Y algo me dio, Rico, diga algo. Y yo dije, señores, ¿qué ustedes quieren hacer? ¿Desbaratar mi carrera beisbolera? Dice el detective, señor, ¿usted sabe quién es ese hombre que está ahí? El hombre más querido de Atlanta, ese es Rico Cari. Mira, yo no me di cuando un coronel dijo, bueno, yo no estaba ahí. Y ese detective estaba llorando cuando llegó al hospital. Digo, ay, Dios mío, oye, ¿a quién? Mi pelotero favorito. Es más, yo no sabía de ese momento y yo era tan querido. Yo llegué en el año 1958 a los Gigantes y Marichal en el año 1960, o sea que coincidimos, mi compadre. Ha sido el pitcher latino más grande que ha producido el béisbol. Presentó credenciales por todo lo alto. Gran hombre, gran dominicano. Y el pitcher más difícil que yo le he bateado. Él no daba tregua a nadie. Y con un 45 yo le daba esos pichón que me tiró Marichal. Y lo guapo que era. Es como si estuviera bravo cuando lanzaba, ¿no? Después fue que me di cuenta que yo no miraba la bola, sino el pie de Marichal. Cuando levantaba el pie, yo veía, y ya la bola estaba en la mascota. Yo siempre admiré a Juan Marichal. Tenía un control tremendo. Es el mejor pitcher derecho que ha habido en el béisbol. No lo hemos declarado nosotros los dominicanos, lo ha dicho Major League. En el momento crítico de toda la situación, él le dice a papi, no te vayas porque el avión se va a estrellar. Y entonces él decía, no, ¿de qué estás hablando? Si yo voy a regresar, no, tú no vas a regresar. El 8 de agosto de 1973, Roberto Clemente ingresó al Salón de la Fama de Cooperstown con el 92.63% de los votos. Solo Ty Cobb, Baby Ruth, Honus Wagner, Bob Feller, Ted Williams y Stan Musial habían tenido un porcentaje tan alto. Él desde pequeño, la mamá decía que estaba muchas horas en su habitación con una bola tirándola contra la pared y recibiéndola acostado aquí en la cama, la tiraba. Y entonces no se cansaba. Por años y hasta 1959, los Piratas de Pittsburgh habían tenido un desempeño desastroso. Pero con la llegada de un novato puertorriqueño que usaba el número 21 en la espalda, el equipo logró llegar a la Serie Mundial y derrotar a los Yankees de Nueva York. A partir de ese momento, su fama no paró de crecer. Con Roberto yo aprendí, yo lo he hecho un chofer. Sí, como él ganaba, él tiene un Chevrolet de 56. Y como él ganaba 1,000 pesos al mes y yo ganaba 200 pesos, yo salía con él y él pagaba todo. Él estaba en primera. Y yo vi cuando dobló por segunda. Y yo le hice así. Y él siguió para tercera y le hice así. Y siguió para home. Y cuando yo hice el tiro, en vez de la bola baja, subió y voló el estadio.
estábamos persiguiendo el hit 3000, pero él estaba en un slump y tuvo 3 o 4 días que no lo daba. Y al fin dio un rolling que daba categoría de hit por arriba de segunda. La segunda base pifió la bola al recuperarla, no tenía ningún tiempo de tirar, de sacar en primera y de ninguna manera podía sacar. Y sin embargo el anotador le puso error. Cuando yo vengo de allá para acá, me dice Bobby Bryant, mira, todo el mundo en el parque te vio. Pero eso es mucho atrevimiento suyo. Desafiar a un hombre como Clemente Dios. Yo no lo desafié. Pero es verdad, yo le dije, corra. Pero yo tenía un buen brazo. En vez de la bola baja, subió. Y me dice, te voy a multar 500 pesos. Pero ¿cuánto yo ganaba? Eran $6,500, ¿entiendes? Y él me dice que me va a quitar 500. Yo, pero llévatelo todo. Cuando termina el juego, Clemente me dice, esta no es la primera vez que me ocurre algo así. Yo he perdido más de un campeonato de bateo por ese tipo de consideración de los anotadores. Pero mañana yo lo voy a dar limpio completamente, por eso es que yo lo digo en la descripción. Limpio como él lo quería, completamente. Cuando es seleccionado jugador más valioso en la Serie Mundial, que viene Bob Prince en inglés y lo entrevista, y lo primero que él dice es, pide permiso para hablar en español. Es la primera vez que un pelotero hablaba en español vía satélite, en vivo. Y Roberto Clemente dijo, en el día más grande de mi vida, la bendición a mis hijos y que mis padres me echen la bendición allá en Puerto Rico. El 31 de diciembre de 1972, Clemente se subió a un avión que él mismo había alquilado para llevar ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto de Nicaragua. Poco después de levantar el vuelo, la aeronave se estrelló, pero eso no apagó al Cometa de Carolina, cuya leyenda está escrita en la hierba de los estadios donde jugó siempre por la victoria. Nosotros estuvimos en la campaña para ayudar a Nicaragua desde el 25 de diciembre. Recuerdo que uno de esos días estábamos, la campaña empezó en el Gran Bison, luego la movimos a Plaza Las Américas. Pero uno de los días que estábamos saliendo del Gran Bison, que caminando hacia el estacionamiento, estaba el edificio del Coliseo ya casi terminado, faltaban pocas terminaciones. Y él mira, observa así el edificio y dice, ¿qué nombre irá a llevar ese Coliseo? Se hizo la pregunta en voz alta y lo menos que se imaginaba que poco tiempo después el Coliseo llevó el nombre de él. O sea, lleva el nombre de él todo este tiempo. Como que algo le llegó y no sé, y se hizo la pregunta en voz alta. Hubo un momento dado donde el menor, muy corrido, muy seguido, me decía, papi, y bien molesto, o sea, pero era molesto, dolido. Yo quiero conocer a abuelo. Explicarle, hablarle, decirle, mira, Bobby, yo sé, pero vas a conocerlo a través de muchas personas, vas a conocerlo a través de todo el bien que hizo y el impacto que todavía ha dejado para la humanidad. Y tú vas a ver de qué manera él mismo te va a guiar. En 1987, República Dominicana estaba aún muy lejos de ser el líder regional que es hoy, y todavía faltaba una década para que el Gran Santo Domingo se convirtiera en la urbe más importante del Caribe. Ese mismo año, después de una crisis económica que lanzó a muchos dominicanos a buscar mejores oportunidades en Nueva York, el experimentado scout Rafael Ávila, junto al dueño de los Dodgers, Peter O'Malley, fundaban la primera academia de un equipo de grandes ligas en el país, hecho que originó la creación de la industria del béisbol latino en las ligas mayores. Yo busqué como 5 lugares a República Dominicana. Y un día pasamos por allí que íbamos para guerra, íbamos para Mata de Palma, que es un caserío que está después de guerra. Y pasamos y Pire vio el letrero. Y yo dije, está loco. Este monte, la carretera de Baratá. Y allí lo que era un cañaveral, una loma. Eso es lo que yo quiero. Debido al éxito de ellos, que fue un éxito rotundo en los primeros años, rápidamente los Azulejos de Toronto, los Blue Jays, se meten a través de su Super Scout Epi Guerrero
Luego Oakland establece su academia. Tuve que poner un club de pelota en Moca y un club de pelota en La Romana, más el club de pelota nosotros en el campo Las Palmas. Y como digo, lo inauguramos en el año 87. Fue una semana de inauguración. Ahí fueron artistas de Hollywood, los paracaidistas de San Isidro se tiraban en el terreno, el ballet folclórico de la universidad. Fue una semana de fiesta lo que hubo en el campo. Yo hacía lo que fuera por ir a ver los juegos de mi hermano y de sus compañeros a la academia. Y al mismo tiempo aprovechaba, y como él me daba siempre la oportunidad de llevarme mi pequeño uniforme, mis tenis y mis guantes y mis cosas de yo jugar béisbol, aprovechaba y practicaba con ellos, y si no yo recogía las bolas que bateaban los compañeros de él, y a veces hasta paraba con él. Eso me envolvió en la academia, y después con el tiempo me fui desarrollando y me dieron la oportunidad de ir a practicar a la academia, aunque Ramón se había ido a los Estados Unidos. Rafael Ávila para mí es como un abuelo. Yo lo llamo papaíto, le digo a Ávila, de respeto, de cariño, y aprecio mucho que Ávila siempre confió en lo que yo podía hacer. Ávila siempre tuvo la firmeza de decir, bueno, él no es grande, él no es impresionante, pero tiene corazón. Y en esas palabras, basado en esas palabras, yo creo que Ávila fue la última persona que dio el último paso de fe en lo que yo podía hacer, porque sin la autorización de Ávila, yo no podía firmar un contrato profesional con la organización de los Dodgers. Y él fue quien finalmente aprobó ese contrato. En los últimos 30 años, el impacto de los peloteros latinos en las grandes ligas ha sido impresionante. Nosotros somos artistas porque nos conocen en el mundo entero. Y nosotros, los latinoamericanos, prácticamente estamos dominando el béisbol de grandes ligas. Ya el béisbol de las grandes ligas no vive sin ese sabor latino. Lo que el pelotero latino enseña es su herencia, es su cultura. Traemos el béisbol más en la sangre. Será porque la necesidad de donde venimos, cómo venimos, el hambre que traemos, el deseo y la forma como aprendimos a jugar el béisbol, con corazón. Con una piedra, mi mamá me lanzaba la bola, una bola de goma, y yo tenía que darle a la bola con la piedra. Yo recuerdo que agarraba la piedra con mis dos manos, o sea, era una piedra de cemento, chata. Y ahí ya comienza la inquietud de un campesino que está lleno de alegría, un campesino que está lleno de felicidad, donde nosotros estamos preparados para el camino largo. Hay que tener una gran paciencia y hay que tener un corazón grande. yo me tracé una meta. Y esa meta fue yo llegar donde yo quería llegar, sin importar cuántos obstáculos se me presentaran en el camino. Es lo mismo, pues yo en mi mente venía con un fin. El fin era llegar a Grandes Ligas, ser el primer nicaragüense en Grandes Ligas. Y cuando vos te propones algo, como que bloquea todo, pues, y te centras al 100% a ese fin. Yo aprendí inglés aprendiéndome una palabra todas las noches. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener comunicación con mi lanzador. Entonces, ¿cómo yo iba a un montículo a hablar con un lanzador si yo no sabía la lengua? Pichando yo, ganando en el octavo inning, 5-1, con 2 outs, doy 2 bases por bola. Y entra el manager preocupado y me pregunta, ¿you tired? Y le digo, yeah. ¿Estás seguro que you tired? Yeah. Y me lo repite como 3 veces, le pregunta al catcher y le pregunto que este tipo está tired y me dice que sí. ¿Vos qué pensás? Entonces yo veo solo la reacción, no. Veo que el catcher dice, como queriendo decir, no sé, porque es lo que estará diciendo. Pues. Me saca. Y cuando me saca, yo salgo enfuriosado, el pelo mío se me para más todavía de enojado, porque yo no estaba contento que me estaba sacando. Pues. Termina el juego, ganamos y le pregunto a Lorenzo Fernández, Chico Fernández, un cubano que estaba con nosotros, que era coach de nosotros, Lorencito, chico, vete a preguntarle al manager que por qué me sacó, porque aquí donde me ves estoy pero bien enojado. Viene Chico y regresa riéndose.
Y digo yo, ¿y por qué se viene riendo este tipo? Mira, lo mandé a preguntarle una pregunta y ahora viene riendo, pues. Y me dice, Denny, no sabes lo que acaba, ¿qué pasó? El tipo ese que te preguntó como 6 veces que si tú estabas cansado y tú le decías que sí, entonces pues ¿qué va a pasar? Sacarte. ¡Wow! Dije yo, está bien. Desde ahí empecé, yo dije, bueno, está bien, pues tengo que buscar cómo ir aprendiendo el lenguaje para poder también triunfar en este aspecto. Porque de lo contrario, entonces no voy a lograr lo que yo quiero. Cada vez más presentes, demostraron unas ganas inmensas de jugar y fueron llenando espacios en la cima del béisbol y en la memoria de los fanáticos de todo el mundo. Yo dije una vez que Latinoamérica iba a salvar el béisbol. Yo era de la clase de pelotero que cuando cruzaba las rayas blancas, a mí había que matarme en el terreno de juego. And to New York, a Penn's games to none. New York fans hope for the kind of Pedro comeback Guerrero at bat. Ese fue un año muy especial para mí. Nosotros quedamos en el primer lugar de la división de nosotros, luego fuimos a discutir el playoff semifinal o el playoff final contra los Expos de Montreal, le ganamos y luego nos pasamos a los Yankees de Nueva York y ahí fue donde yo lo acabé. Si lo pone ahí, yo me quedo con él. The Latino influence has been the next great thing for Major League Baseball because of the quality of the players who have come to play. The batting of Rod Carew, Tony Oliva, Omar Vizquel as a shortstop, Roberto Alomar. Players like this from Latino communities have taken Major League Baseball from this level to this level with the passion and great play. La pelota también liga generación tras generación. Yo recuerdo que llegando a los campos de entrenamiento, yo no me había puesto el uniforme todavía. Y Felipe me llamó a la oficina y me dijo, mire Pedro, mire, ya usted llegó aquí, mire, usted está en mi mano. Yo conocí a su papá, me dice Felipe. Su papá tenía un buen brazo, por eso yo lo cogí a usted, porque yo sé la clase de brazo que usted tiene. Mire, y usted va a ser mi cuarto abridor. Me dijo, usted va a ser mi cuarto abridor, Pedro. Mire, diga a quien diga, no se preocupe por más nada, déjeme la responsabilidad a mí. Y eso me dio una confianza increíble. Comenzaron algo y han pasado el batón a otra generación. Pero lo más importante para ellos es que su historia y sus sentimientos van a ser recordados por las generaciones del futuro. Siempre hay que pensar que usted puede llegar, pero hay que comer bien, dormir bien y trabajar fuerte. Cada nieto, cada hijo, recuerda la primera vez que fue a un juego de pelota con su papá o con su abuelo. Todo el mundo lo recuerda. O sea que es un momento muy importante en la historia personal de cada persona. No voy a San Luis y voy a Nueva York. Me dice, no, mi papá me llevaba a mí al parque. Cuando tú jugabas en el Shea Stadium, mi papá me llevaba al parque para que te vieran a ti jugar. Todavía la gente, cuando yo paso, me gritan, lo primero que me dicen es jugó con la maquinaria roja. Para mí es un privilegio haber hecho cambiar una nación que casi ni latinos se veía. Y ya todo el mundo sabía que venía con su K y lo primero que le daban era una K y aparte de esa K le daban una bandera. Y mucha gente a veces me pedía que se la firmara. Cuando yo estaba cerca de ponchar a alguien, lo primero que levantaban era la K y del otro lado la bandera. O sea que la tricolor viajó mucho con Pedro Martínez en Boston. Hoy día, más numerosos que en cualquier otro deporte profesional en los Estados Unidos, los latinos tienen ya un capítulo propio en la historia del béisbol organizado. Si me pregunta cuál ha sido el bateador más completo que ha producido Puerto Rico, a mí Orlando Cepeda. Orlando Cepeda era un hombre que daba 30 jonrones todos los años, empujaba sobre 100 carreras y bateaba 300. Rico Carty está entre los primeros 3 mejores bateadores que ha habido en el béisbol, que yo vi. Difícilmente alguien ha tirado una curva tan impresionante como la de Camilo Pascual. Siento orgullo por todos, pero yo tengo algo muy especial con Luis Tiant. El pelotero favorito mío era César Cedeño, un buen jardinero, con muy buen brazo, con velocidad. ¿Qué bateador latino que me diera mucho trabajo? Edgar Martínez, de Puerto Rico. Si yo podía lanzar 9 innings, a veces tenía que salir en el séptimo, porque 3 turnos con Edgar me metía 20 o 30 picheos más. Alomar desarrolló una pasión por jugar béisbol de una manera tal que esa fue su vida. Luego de verlo jugar, uno piensa que él fue el que inventó
cómo se juega esa posición. La segunda base más completa de todos los tiempos. Yo no había visto un hitero como Mateo. Para mí fue uno de los grandes jugadores dominicanos de todos los tiempos. Iván Rodríguez. Manny Sanguille. Rocaru. Él también jugó segunda base, sí, Salón de la Fama, 8 guantes de oro, 11 champion bate. Mariano Rivera. No porque sea panameño lo miro, pero es que es tremendo pelotero. Y Albert Pujols y Vladimir Guerrero. El que más me gusta es Alex Rodríguez. La grandeza de Alex es que como Ciore era jonronero y empujaba carreras. Entonces lo pasan a tercera base y sigue dando jonrones y empujando carreras. Y eso no es fácil. Hay otros peloteros, como por ejemplo Cano, que es un pelotero joven. Fui una sola vez al juego. A ver un juego, me senté en el último, casi en el último. Ya yo lo que veía era niño, cada chiquitico se veían los jugadores. Ese día Strawberry dio 2 jonrones. Y siempre decía a mi mamá, yo voy a ser yanquita, quiero ser yanquita. Y cuando ganaron me ponía mi poloché de la Serie Mundial y todo. Es un muchacho que siente pasión por el juego, siente pasión por ganar y se siente yankee porque es un pelotero que ha crecido dentro de nuestra organización. Él es un líder en el mundo de los latinos, él es una gloria para República Dominicana y para el béisbol latino. Eso comienza con un sueño, como tenemos todos, el sueño de niño de ser héroe. Parecía en ese momento que era un sueño, algo que no era posible conseguir. Abrazamos la idea porque entendíamos que se trataba de un proyecto, en primer lugar, innovador. Le comenté por qué razón nosotros nos montamos aquí algo para crear el altar de la excelencia. Pero me dijo de sus ideas de lo que era el béisbol latinoamericano. Y le dije francamente por qué razón nosotros no adoptamos la idea de Cooperstown, que ha sido maravillosa. Yo creo que es una buena idea, especialmente si la gente de La Romana quiere cooperar y hacer las cosas aquí en La Romana. La Romana, convertida en la Catedral Mundial del Béisbol Latino, debe su nombre a una antigua balanza de gran tamaño que en el siglo XVI servía para pesar las mercancías que pasaban por el puerto. Esta ciudad, al este de República Dominicana, basó su economía durante décadas en el cultivo de la caña de azúcar y hoy día es reconocida además como uno de los destinos turísticos más lujosos del Caribe. Y sencillamente, ya que tenemos un mundo que ha despegado extraordinariamente en el mundo del deporte y en el mundo del béisbol, que es República Dominicana y el mundo latino, porque no utilizamos toda esta infraestructura que tenemos en el este para poder hacer un Cooperstown latino, el Salón de la Fama del Béisbol Latino, el Latino Baseball Hall of Fame. El Salón de la Fama del Béisbol Latino, apoyado por Grandes Ligas y por su inspirador, el Salón de la Fama de Cooperstown, es un proyecto con carácter regional que promueve continuamente el béisbol latino. No es un pabellón normal donde se hace una celebración muy importante anualmente, sino es una multiplicidad de actividades durante todo el año. Hace tiempo que faltaba un concepto así, una cosa así en un país latino. Qué mejor sitio que en la República Dominicana, donde hay tanta pasión por la pelota y tanto pelotero. Algo que sea histórico, algo que nos represente con orgullo en el mañana. Ya esto dejó de ser un sueño de unos pocos Quijotes, si se quiere, y se ha convertido en una realidad que ha abarcado todo el continente americano beisbolístico. Adoptamos las ideas de Cooperstown y las adaptamos al mundo latino. Well, baseball is truly an international sport, and for any country or group of countries to want to support its own players is tremendous. So to Ralph Avila, Roberto Wow, Camilo Sorda, those who believe in the Latino Baseball Hall of Fame, it's a great idea and I wish them great success. Con un gran poder de convocatoria y en un escenario espectacular, desarrolla cada año su semana ceremonial, en la que entre muy variados eventos se lleva a cabo la exaltación de las nuevas figuras que serán inmortalizadas. Es una semana de actividades dentro del mundo del primer resort de tropical del mundo en el Caribe, que está en La Romana a través de Casa de Campo. Han sido 2 shows, 2 tremendos shows, no solamente el show artístico, el show de pelotero, porque han ido todos, no faltó nadie. Lo gocé, lo viví, fue emocionante.
se han sentido realmente que han sido rescatados muchos de ellos del anonimato. Pero ellos están encantados, solamente hay que conversar con ellos, especialmente los que ya han sido elegidos, ¿verdad? Y ya han sido exaltados a la inmortalidad. Y se le hacen unas estatuas, que son las figuras de ellos. Ellos van allá y no solamente que les gusta, abrazan ellos su propia estatua y todas las cosas. El Paseo de los Inmortales es uno de los proyectos más hermosos que componen el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Con un profundo sentido emotivo, la inmortalización se traduce en estatuas de un marcado signo individual, inspiradas en movimientos distintivos de cada jugador, piezas que al decir de muchos encierran su personalidad. Yo estoy en el Salón de la Fama de Cooperstown, estoy aquí también, que pueden ver las estatuas. Y eso es grande, que el pueblo latino reconozca lo que tú eres y has sido para el béisbol. Qué bueno que se ven a los niños que se ponen a ver las estatuas. En el caso de los que son lanzadores, tú lo ves levantando la pierna como Juan Marichal, o sea, ya tienen un norte, ya tienen a quién seguir. Y para mí eso es lo que realmente convierte a una persona inmortal, o sea, que a través de las generaciones vaya quedando ese legado de cómo era que hacían las cosas. El Museo del Salón de la Fama del Béisbol Latino es un ambicioso proyecto que está aún en proceso de ejecución. Es un tipo acordeón, pero que está rotando y proyectándose desde la tierra, creando un cubo de cristal donde adentro se convierte en un escenario para eventos, para orquestas, pero desde afuera, arquitectónicamente hablando, es un ícono. Y el hecho de tener los espacios de exhibición bajo tierra me dio la oportunidad de crear un tipo plaza, parque encima, público, para ofrecer a todo tipo de personas, por ejemplo, a turistas, van a venir turistas, locales van a estar súper cerca porque al lado hay un barrio. En el proyecto también se tienen planes de hacer un parque de béisbol para hacer ligas organizadas y cómo se le da, cómo vemos ya cómo aporta a la Romana, cómo va la provincia a sacar beneficios. Pienso que esto va a ser uno de mis mejores proyectos si se realiza, como estoy tratando que se realice. Los sueños inmortales de tantas estrellas convertidas en ídolos de varias generaciones son ahora los sueños de todos. El Salón de la Fama del Béisbol Latino marcará un nuevo punto cardinal en nuestro continente. Será el espacio ideal para compartir ese patrimonio. Un sitio de remembranzas donde los sueños ya hechos se entrelazan con las historias que vendrán. El lugar para experimentar esas vivencias que han llevado a estos grandes hombres a dejar páginas eternas en la historia del béisbol latino. Cuando uno está jugando béisbol, aficionado, jovencito así, uno tiene un sueño de que un día lo van a firmar y de que un día va a llegar a la Grandes Ligas. Yo viví mi sueño en cada picheo que tiré. Yo viví mi sueño en cada inning que jugué y en cada juego. Yo quisiera que mucha gente pudiera soñar como yo. Este es un mensaje no solamente para mí, sino para todos los niños de que los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando te lo propongas. Viví mi sueño, el sueño de muchacho que uno lo que quiere hacer, llegar a las ligas mayores, y llegué. Por lo menos mi padre no pudo, pero yo le puse el nombre de él aquí y para quedarme. Your father and mother from Cuba have come a long way, and they have seen you pitch some marvelous ball games, and they must be extremely happy, especially your dad. Yo a veces me pongo a mirar ya en estos últimos años de mi vida, que yo creo que yo pude haber sido un buen médico. Y yo pensé en mi juventud, aún de 18 años, que no, esa familia no tenía ese gran futuro. Porque en la medicina yo iba a ser Felipe Rojas, aló, doctor. A lo mejor yo iba a ser una eminencia. Pero yo dije, si en el béisbol yo soy una eminencia en el béisbol, esa es otra cosa. El nombre se va a conocer en todas partes y así ocurrió, no el mío, sino el de toda la familia. No solamente eso, el nombre de mi país también. Estar en el Salón de la Fama es una cosa grande,
pónganme en la lista de primero. Me gustaría también estar ahí. Yo ya estoy contento de que ya estoy en el Salón de la Fama Hispano. Pues. Eso nos ha dado vida a nosotros. Para mí es el privilegio más grande que puede aceptar un jugador. Y es un honor haber sido seleccionado para pertenecer a este grupo. Ha sido una de las cosas más bonitas que una persona pensó. Estar inmortalizado, pienso que es una cosa que lo desearía cualquier pelotero. Pusimos un nombre, hicimos una historia para los latinos y yo creo que eso es muy importante, para mí es muy importante, yo creo que para todos nosotros. Yo me siento muy honrado por esa distinción, vamos a decir. Eso es increíble, eso es un sueño que todavía yo lo estoy viviendo. Imagínate, no me he retirado y me gustaría que mi nombre estuviera ahí. Cuando te dicen en inglés, you are Hall of Famer, no suena igual cuando te dicen, tú eres un Salón de la Fama, en tu idioma. Cuando te lo dice uno como tú, es diferente, muy diferente. Me gustaría estar. Yo espero algún día unirme a cada uno de ustedes, a todas esas viejas glorias, esos viejos robles. Para que toda la gente que viene detrás de mí se motive a estar ahí también y que sepan que ellos pueden llegar ahí. Grandes Ligas se escribe hoy con L de latinos. Esos que sin hacerle espacio al desaliento cambiaron para siempre la historia del béisbol, demostrando que hay sueños que se tornan leyendas. Todos después del batazo inmenso. El caballo los
Yo estoy esguañangao y me duele